Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas al panel académico titulado Interpretación Constitucional del Artículo Primero, Reforma de 2011, Interpretación, Conforme y Control de Convencionalidad. Este espacio tiene como propósito reflexionar sobre el impacto que tuvo la Reforma Constitucional de 2011 en la interpretación de los derechos humanos en México. Contamos con la presencia de tres destacados representantes: el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Daremos inicio con las intervenciones de cada uno de ellos. Posteriormente, cerraremos con una conclusión general. Doy la palabra al Gobierno del Estado. Mi enfoque como gobierno del Estado sobre esta reforma en el Poder Ejecutivo, en claves, tenemos que esta obligación de todas las autoridades es para respetar y proteger los derechos humanos, ¿no? También tenemos un impacto en la formulación de políticas. ¿Y qué más? De ahí necesitamos lo que es capacitación y adecuación administrativa, ¿no? Un ejemplo que les puedo dar de esto es la adecuación de reglamentos, ¿no? De que esto para servidores públicos los forma de una mejor manera. Igual, podríamos decir que la reforma al artículo primero constitucional del 2011 fue una transformación muy profunda, ¿no? Por primera vez, esto estableció de forma muy clara que todas las autoridades en todos los niveles de gobierno deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Esta reforma también obliga a que el gobierno alinee sus acciones y políticas públicas a los tratados internacionales. Esta herramienta también hace que nuestra interpretación esté conforme y que nos obliga a actuar bajo una perspectiva de derechos humanos en cada decisión administrativa. O sea que todo lo que tomemos tiene que no vulnerar estos derechos humanos, que esta reforma a nuestro primer artículo constitucional se hizo, se aprobó y todo. Y asimismo puedo decirles que este control fue un difuso convencional, ¿no? Esto implicó que varias decisiones o nuestras acciones puedan ser examinadas a la luz de tratados internacionales, no solo estar basados en nuestra Constitución, sino también darle validez o tomar en cuenta lo que son tratados internacionales, ¿no? En tratados internacionales, pues, todos los que tengan que ver con derechos humanos. No podemos meter otro tratado internacional que no tenga que ver con la protección de derechos humanos. Y esto, pues, también nos obliga a actuar con una mayor responsabilidad y formación continua, de que no tengamos ningún problema con derechos humanos, porque esto también nos perjudica a nosotros como nación. Y de mi parte como gobierno del Estado sería todo sobre el artículo primero constitucional. Como legislador estatal, reconocemos el peso que trajo consigo la reforma del artículo 1 constitucional. Hoy debemos asegurar que ninguna ley que emitamos contravenga la Constitución ni los tratados internacionales. El principio de interpretación conforme nos obliga a revisar los estándares internacionales antes de aprobar reformas o leyes nuevas. Además, el control de convencionalidad permite que los jueces dejen sin efectos leyes contrarias a los derechos humanos. Por lo tanto, nuestro rol va más allá del legislador. Debemos garantizar que nuestras normas sean interpretadas y aplicadas desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, mi nombre es Adriel, formo parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ahorita me encuentro en representación de y en el Poder Judicial, la reforma del 2011 reafirmó nuestra responsabilidad como jueces constitucionales y convencionales. Con el control de convencionalidad debemos verificar que las leyes que aplicamos no contradigan tratados internacionales, sino si una norma puede interpretarse de forma compatible con derechos humanos, estamos obligados a hacerlo. La interpretación conforme se ha convertido en un instrumento indispensable para proteger la dignidad humana. Esta reforma ha elevado el papel de los tribunales locales, permitiéndonos actuar como garantes de derechos no solo a nivel nacional, sino también
en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Hoy hemos explorado una de las reformas más trascendentales de la historia constitucional recientes en México, la del artículo primero en el año 2011. Esta reforma marcó una antes y un después en la manera en la que el Estado mexicano concibe, interpreta y protege los derechos humanos. Queda evidenciado que ya no basta con cumplir formalmente con la ley. Ahora se exige que todas las autoridades, sin excepción alguna, actúen bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. En principio de interpretación conforme obliga a que cualquier norma sea entendida en el sentido de que más favorezca a las personas, integrando la Constitución con los tratados internacionales de México. Esto fortalece la armonía entre el derecho nacional e internacional y amplía las posibilidades de defensa para la ciudadanía. Por otro lado, el control convencionalidad, originalmente desarrollado por un Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido incorporado a nuestro sistema legal con fuerza. Hoy cualquier autoridad jurisdiccional en México tiene la facultad y el deber de analizar si las leyes que aplican son compatibles con los tratados internacionales. Si no lo son, deben inaplicarlas. Esta transformación exige un profundo compromiso institucional. Como escuchamos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial tienen la responsabilidad de asumir esos cambios, no solo en el discurso, sino que en las prácticas cotidianas. Requiere capacitación continua, reformas legales, voluntad política y sensibilidad social. Desde este tipo de ejercicios nos ayuda a comprender que la interpretación constitucional no es una labor exclusiva de los tribunales, sino un deber compartido entre las autoridades. También nos invita a reflexionar sobre el rol de cada uno de nosotros como futuros profesionales de derecho. Puede asumir en la defensa de los derechos humanos. Esperemos que este panel contribuya al debate y a la formación de una comunidad jurídica más crítica, informada y comprometida con la justicia. Muchas gracias por su atención.